En Ascenso del multimillonario, la historia del hombre rico que cambió el mundo. Madrid, una ciudad llena de luces brillantes y sombras profundas. En medio del caos, un hombre se erguía, implacable, en su lujoso rascacielos. Javier Torres, conocido por su astucia y su fría mirada, había construido un imperio de dinero y poder. Todos hablaban de su éxito sin límites, pero pocos conocían el vacío que anidaba en su pecho. Sin amigos, sin familia y con una vida plagada de frialdad, Javier caminaba entre las masas invisible. Una mañana, mientras la multitud se agolpaba para disfrutar de un día soleado, una pequeña figura se acercó a él. Era Valeria, una niña de la calle. Sus ojos brillaban, como dos estrellas en la oscuridad. «Señor, ¿me podría dar un poco de comida?», preguntó con una voz temblorosa, pero valiente. Javier sintió un estremecimiento. Ignorando su súplica, giró sobre sus talones. Pero la voz de la niña se coló en su mente, rasguñando viejos recuerdos. Su infancia había estado marcada por la tragedia. La risa de su hermana Clara aún resonaba en su mente, dulcemente trágica. La pérdida de ella, un eco constante en su vida, lo había empujado hacia este abismo de soledad. Al ver a Valeria, recordaba su risa y sus sueños. «Un día cuidaré de todos los animales perdidos», decía Clara. Sin darse cuenta, los ojos de Valeria llevaban la misma esperanza. A pesar de sus intenciones de no involucrarse, la persistencia de la niña lo atrapó. Cada vez que se cruzaban, ella le contaba sobre su sueño de reunir a los animales de la calle, de darles amor y un hogar. Su sonrisa iluminaba su mundo gris, y Javier, movido por una chispa que creía extinguida, comenzó a pensar en cómo podría ayudarla. Sin embargo, no todo sería fácil. Alejandro, su más acérrimo rival en los negocios, había puesto el ojo en el proyecto de Valeria. Con su influencia y recursos, deseaba destruir cualquier atisbo de esperanza que la niña había comenzado a forjar. Una sombra se cernía sobre su pequeño sueño, y Javier sentía que debía actuar, pero no sabía cómo. La tensión creció cuando Valeria desapareció. Ese mismo día, el reloj marcaba la misma hora, como un cruel recordatorio de su propia pérdida. El corazón de Javier latía con fuerza, una mezcla de miedo y culpa. ¿Acaso había permitido que la vida se le escapara de las manos una vez más? No podía dejar que eso sucediera. Tenía que encontrarla. Con cada paso, su vida de multimillonario se desmoronaba a su alrededor. No importaba el dinero, no importaban las posesiones. En ese momento, todo lo que le quedaba era su determinación. En su búsqueda por Valeria, no solo lucharía contra un enemigo poderoso, sino que también enfrentaría los secretos oscuros de su propia historia, descubriendo lo que realmente significaban el sacrificio y la empatía. Mientras la noche caía sobre Madrid, Javier sabía que se adentraba en un mundo desconocido, un mundo donde volver a ser humano era su única esperanza. ¿Lograría salvar a la niña que había cambiado su forma de ver el mundo? Su futuro pendía de un hilo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se cernía sobre Madrid, y Javier se aventuró por las calles iluminadas, la desesperación en su pecho martillando como un tambor. Su mente giraba. ¿Dónde estaba Valeria? Su ausencia pesaba en el aire, y él sentía la culpa arrastrándolo hacia un abismo. Cada esquina que giraba, cada sombra que cruzaba, lo acercaba más a lo desconocido. Al llegar a una plaza, el sonido de las risas se apagó. De repente, un grito desgarrador rompió la noche. Un grupo de personas se había reunido en torno a un coche volcado. Sin pensarlo, Javier se abrió paso entre la multitud, el corazón acelerado. ¿Podría ser Valeria? Cuando llegó a la escena,
Sus ojos se encontraron con una imagen devastadora. Un hombre yacía en el asfalto, rodeado de luces parpadeantes de ambulancias. Su rostro era familiar, pero había algo más que lo inquietaba. Era Alejandro, su rival. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. ¿Qué hacía Alejandro aquí? La gente murmuraba, las palabras flotaban en el aire. Un accidente, no, lo atacaron. Javier se acercó, su mente oscura reflexionaba. En ese momento, la escena se volvió caótica. Locos y uniformados gritaban. Su conciencia le decía que Alejandro no había muerto, pero la realidad era aún más cruel. Un hombre, una sombra de su enemigo, había sido abatido. La policía comenzó a desviar a los curiosos justo cuando una figura conocida se acercaba rápidamente. Era Valeria. A través de la multitud, sus ojos reflejaban miedo. «Señor Javier», gritó, su voz apenas un susurro entre la confusión. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre alto y amenazante la sostenía del brazo. Javier sintió como el aire se le escapaba del pecho. «¡Suéltala!», rugió. Sus palabras cayeron como un trueno. En un instante, ese hombre desenfundó un arma, apuntando directo hacia Javier. El tiempo se detuvo. Los murmullos cesaron. Un frío helado recorrió la plaza. «¿Por qué?», balbuceó. Javier, todavía en estado de shock. La mirada del hombre era intensa. «Porque tú eres el que se interpone en el camino de los que buscan poder, y Valeria es solo un peón, o una moneda de cambio». Antes de que pudiera reaccionar, el eco de un disparo resonó. El mundo se volvió un torbellino. Javier sintió un golpe en el suelo, pero no era él. Era Valeria. Ella tan valiente, tan llena de sueños, se había lanzado frente a él. Las lágrimas brotaron de sus ojos y su cuerpo se desplomó. El caos se desató. Gritos, carreras y un silencio profundo que lo llenaba todo. Javier se arrodilló junto a ella. El horror abrumador lo envolvió. «Sueño de los animales», murmuró Valeria. Su voz se desvanecía. Javier sentía que el mundo se desmoronaba. Ella había arriesgado su vida por él, y todo su imperio de fortuna no significaba nada ahora. Era un prisionero de su dolor. Cuando la ambulancia llegó, todo se volvió un desenfoque. Pero en su mente, una pregunta surgía, opresiva, como un eco a rebato. ¿Qué parte de su historia había olvidado? ¿Quién era realmente Alejandro? La verdad lo aguardaba, oculta entre sombras, pero en ese instante todo lo que podía pensar era que el destino de Valeria pendía de un hilo, y no estaba dispuesto a perderla de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Prometió que no dejaría que su sacrificio fuera en vano. En ese momento comenzaba a entender que la verdadera lucha no solo era contra Alejandro, era contra el vacío dentro de él, un vacío que ahora sabía que podría llenarse con algo más que dinero. La esperanza estaba por ahí, perdida, y él iba a encontrarla. ¿Lograría salvar a Valeria a tiempo? La noche se cerraba sobre él, un futuro incierto los esperaba, y todo estaba por redefinirse. Javier se arrodilló junto a Valeria. El aire frío de la noche se llenó de un silencio abrumador. Sentía cómo su mundo se desmoronaba. La pequeña, que había llenado su vida de colores, yacía en el suelo, luchando por respirar. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de dolor y miedo, mientras los paramédicos llegaban. «¡No, no, no!», gritó, su voz quebrándose. El caos a su alrededor se volvió un ruido distante. Solo podía enfocarse en ella. Las lágrimas escapaban de sus ojos al ver su rostro pálido. «Valeria, aguanta, por favor», suplicó, tomando su mano, que era tan fría. De repente, el ruido de la multitud se hizo más intenso. Un grupo de hombres en trajes oscuros apareció, empujando a la gente mientras se acercaban al accidente. Sus rostros mostraban una mezcla de determinación y peligro. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran? «¡Javier!», un grito rompió por fin su especie de trance. Era alguien conocido, un antiguo socio, Miguel. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están involucrados hombres de Alejandro? Necesitamos salir de aquí». Sin soltar la mano de Valeria, miró a Miguel. «Ella está herida. Tenemos que ayudarla». Pero Miguel lo tomó del hombro. «Escucha, no podemos quedarnos. Si ellos te ven aquí,
Estás acabado. Alejandro no está muerto. Ha ganado poder. Ya no es solo un rival, es una amenaza real. Las palabras de Miguel resonaron en su mente como un eco aterrador, y en ese instante algo en su pecho se encendió. La sensación de perder a Valeria lo impulsó a actuar. «No voy a dejar que me arrebaten a esta niña», gritó, levantándose. En ese momento, el hombre que había apuntado con el arma hacia él, que había estado en la plaza observando todo, se acercó de nuevo. «¿Te gustaría que la salvaran? Porque yo puedo hacerlo», dijo, su voz baja y amenazante. Javier sintió que el mundo se paraba. «¿Cómo puedes ayudarme?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Solo si tienes algo que ofrecer», le respondió con una sonrisa maliciosa. «Que me ayudes a hacer caer a Alejandro. Él arruinó mi vida y ahora debe pagar. Tú eres el que tiene el poder de hacer que eso ocurra». Antes de que Javier pudiera responder, Valeria dio un pequeño gemido. «No, no quiero que la toques», gritó, pero el tipo ya había dado un paso atrás, aún sin soltar su arma. La tensión aumentaba. ¿De verdad podía confiar en ese extraño? ¿Pero si había una mínima oportunidad de salvar a Valeria? De repente, un estruendo retumbó en el aire. La multitud retrocedió cuando una explosión resonó a lo lejos, iluminando el horizonte. ¿Qué estaba sucediendo? La confusión reinaba. Sin pensarlo, Javier miró hacia donde había estado Alejandro, y lo vio. Estaba de pie, no herido, sino sonriendo. «¡Sorpresa, Javier! Esperaba que te gustara el espectáculo. Siempre estás un paso detrás, y esto es solo el comienzo». El corazón de Javier se hundió. Alejandro había estado detrás de todo esto. Sus palabras lo atravesaron. La batalla no solo era contra un hombre, era contra todo un sistema de corrupción y terror que lo rodeaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el caos reinaba, y las sirenas de la policía se acercaban. Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría encontrar la forma de salvar a Valeria y enfrentar a Alejandro al mismo tiempo? Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor. Tenía que decidir rápidamente. Miró el rostro de Valeria, todavía luchando por respirar. «Prometo que no dejaré que esto termine aquí. Prometo que haré lo que sea necesario para salvarte». Pero en el fondo de su mente, una voz susurraba: «¿Y a qué costo?». Las sombras de la noche envolvían a Javier, mientras el futuro se tornaba incierto, lleno de peligros que ni siquiera podía imaginar. Javier se arrodilló junto a Valeria. El aire estaba tenso. El caos a su alrededor parecía un ruido distante. Su atención estaba totalmente en ella, en su rostro pálido. «No te vayas, por favor. Aguanta», murmuró, apretando su mano helada. Era un momento que nunca pensó tener que vivir, y la desesperación se apoderaba de él. De repente, un grito rompió el silencio. Un hombre robusto apareció corriendo desde la multitud. Sus ojos ardían con furia. «Javier, ahí estás», gritó, empujando a la gente a su paso. Era Pablo, un excompañero de trabajo, uno en quien Javier había confiado una vez. Pero las dudas llenaban su corazón. «¿Qué haces aquí?». «Valeria necesita ayuda». «Tú no entiendes», respondió Pablo. Su expresión era seria. «Alejandro ha movido sus piezas. No podemos quedarnos aquí. Tienes que irte». Los nervios de Javier estaban al borde. «Ella está herida. No puedo dejarla». Pero de repente, el rostro de Pablo se endureció. «Escucha, Alejandro no está solo. Él ha hecho un trato que va más allá de lo que piensas». Las palabras se hicieron eco en la mente de Javier, pero no podía pensar en eso ahora. Valeria lo necesitaba. Un estallido interrumpió la conversación. Un grupo de hombres con máscaras apareció de entre las sombras, armados y gritando órdenes. «No dejen que escape, está aquí», gritó uno de ellos. Y la multitud comenzó a dispersarse en pánico. Javier sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? Estaba claro que las cosas se volvían más peligrosas. «Corre, Javier, llévala a algún lugar seguro», gritó Pablo, empujándolo hacia Valeria. Pero Javier no podía moverse. Solo pensaba en ella, en protegerla. En ese instante Valeria abrió los ojos y lo miró. Susurros de ánimo escapaban de sus labios. «No dejes que se lo lleven, no dejes que pierdan la esperanza». «Que prometo que no lo haré», dijo Javier, sintiendo que algo en su pecho se encendía. Era como si una chispa de valentía brotara de su desesperación. Pero el sonido de un disparo le heló la sangre. El hombre que había
sacado el arma antes. Aquel que amenazó a Valeria estaba cerca y ahora apuntaba hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se interpuso entre él y la bala. Era un extraño, un tipo mayor con una mirada decidida. Recibió el disparo en su hombro, cayendo al suelo junto a ellos. «No, no», gritó Javier, viendo cómo la sangre manaba. El hombre miró a Javier y con su última fuerza dijo: «A veces hay que hacer sacrificios para salvar lo que amas». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El extraño respiraba con dificultad, y la realidad de lo que sucedía comenzó a calar en él. No solo estaba en peligro por Alejandro, sino que había algo más oscuro en juego. Justo cuando la confusión estaba en su apogeo, la figura de Alejandro emergió de la multitud. «Qué espectáculo, ¿verdad?», dijo sonriendo con frialdad. «Has perdido, Javier. No solo a Valeria, sino a ti mismo». La revelación lo golpeó como un puño. Alejandro no solo había arruinado sueños, también estaba detrás de aquellos hombres que pretendían aniquilar todo lo que había querido. La traición se multiplicó como un eco en su mente. «¿Por qué?», preguntó Javier, sintiéndose vacío. «Por tu propio ego, por tu ambición. Nunca te importó nada más que tus negocios. Valeria solo fue un peón en tu juego, y ahora ha pasado a ser parte del mío». Pero antes de que pudiera procesar estas revelaciones, una explosión resonó a lo lejos. La tierra tembló bajo sus pies y una nube de polvo se levantó. La multitud gritaba y corría en desbandada. Con el corazón en un hilo, Javier miró a Valeria, que había cerrado los ojos de nuevo. Su mundo se desmoronaba. El caos a su alrededor se volvía cada vez más abrumador, pero en una fracción de segundo, la vista de Valeria se nubló. ¿Podría perderla de nuevo? Las sombras de la noche lo rodeaban, y la decisión que debía tomar ahora era vital. ¿Debería protegerla y enfrentarse a Alejandro? ¿O huir y preservar lo poco que quedaba de su vida? La noche caía, y Javier enfrentaba un futuro incierto. ¿Qué haría? La verdad se revelaría, y él tenía que estar listo, porque lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás imaginó. ¿Podría salvar a Valeria a tiempo y en el proceso descubrir su propia humanidad? El destino de ambos pendía de un hilo. Javier se quedó paralizado, la esperanza desgarrándose en su pecho, mientras miraba a Valeria, temiendo que el tiempo se le escapara. Ella había arriesgado todo por él, y ahora su vida pendía de un hilo, como un triste canto en la oscuridad. «No puedo perderte», gritó, la voz entrecortada, mientras las imágenes del caos a su alrededor se volvían cada vez más desenfocadas. Las luces de la ambulancia parpadeaban, y los gritos de la multitud parecían ecos lejanos, como si la realidad fuera un mal sueño. Todo su mundo se reducía a Valeria, a su frágil vida. Sin embargo, en medio de su agonía, el rostro de Alejandro se alzaba como un fantasma amenazante, sonriendo con esa frialdad que tanto lo caracterizaba. De pronto, un estruendo sacudió el aire. Una figura emergió de la multitud, empujando a todos a su paso. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que flotaba como una sombra. Avanzó con determinación, destellando un destello de metal en la mano. El corazón de Javier se detuvo. ¿Era un aliado o una nueva amenaza? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre apuntó no a Valeria, sino a Alejandro, quien estaba ahí observando el caos con burla. «Alejandro», gritó, apretando el arma, «tu tiempo se ha acabado». Los ojos de Alejandro se agrandaron, y antes de que pudiera mover un músculo, un disparo resonó. El sonido retumbó en el aire, y Javier sintió que su corazón se hundía. Pero el impacto no fue dirigido hacia Alejandro, sino hacia el extraño. El hombre cayó al suelo, arrastrándose en un charco de su propia sangre. «No, ¿qué?», Javier balbuceó, la incredulidad llenando su mente. En un giro oscuro, la verdad se reveló como una tormenta. Valeria no era solo una niña perdida de la calle, su mirada y su determinación llevaban consigo algo más. En ese instante su mundo se hizo añicos. «Valeria, ¿qué está pasando?». La niña levantó la vista, su cara pálida iluminada por la luz parpadeante de la ambulancia. «No puedes dejar que te engañen, Javier. La verdad es más grande de lo que imaginas. Alejandro quiere que lo creas todo culpable, pero él no es el único». Murmullos de sorpresa atravesaron la multitud.
Javier sintió que se tambaleaba. ¿Qué estás diciendo? En su mente, un nudo se apretaba cada vez más. Valeria respiró profundo. Yo soy parte de todo esto. Soy más de lo que parezco. Alejandro sabe algo sobre mí, sobre mi familia. Él está detrás de algo más grande que tú. Y que yo. La desesperación y la urgencia en su voz eran palpables. De repente, un destello de metal brilló en la oscuridad, y un segundo disparo resonó. Esta vez fue directo hacia Javier. Se lanzó a un lado, el sudor frío recorriendo su frente. ¿Quién más está involucrado?, preguntó, la rabia apretando su pecho. Valeria, aún en el suelo, se retorció. Tienes que confiar en mí. Mi madre fue parte de esto. La organización que Alejandro dirige vino por ella. Las palabras se fueron desvaneciendo, pero la intensidad en sus ojos no. Era un reflejo de un pasado oculto. Un secreto que había estado escondido por demasiados años. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me lo dijiste? Antes, la incredulidad se transformaba en un sentimiento visceral. ¿Se había dejado manipular? Porque no sabía cuánto sabía él, y a quién podrías poner en peligro, murmuró Valeria, mientras el dolor la hacía jadear. Si quieres salvarme, tienes que entrar en el juego. Debes descubrir la verdad. Alejandro y yo estamos conectados de una forma que no puedes imaginar. El mundo a su alrededor se volvió más tenebroso. La revelación de Valeria inundó a Javier con una mezcla de confusión y terror. La línea entre aliados y enemigos se había desdibujado por completo. Alejandro, su rival, podría no ser el único que merecía su odio. ¿Era Valeria más que una niña? ¿Era parte de un juego más grande? ¿Qué secretos había guardado su vida? La multitud comenzaba a retroceder. El pánico se extendía como un virus. Y en medio de la tormenta, Javier sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, decidido, pero con una angustia que le oprimía el alma. Las palabras de Valeria resonaron en su cabeza. La verdad estaba más allá de su alcance, en un mar de secretos y mentiras. Mientras Alejandro se preparaba para el siguiente movimiento. Javier entendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría conseguirlo? La respuesta permanecería oculta, a merced de quien tuviera el control. Porque ahora, no solo Valeria estaba en peligro, sino toda su vida. Javier se quedó paralizado, el corazón en un puño mientras miraba a Valeria. Ella apenas podía respirar, sus ojos llenos de dolor. «No, no puedo perderte», gritó, sintiendo el peso del mundo aplastándole el pecho. La situación se volvía cada vez más oscura. Alejandro, su antiguo enemigo, sonreía desde la distancia, disfrutando del caos. De pronto, un grito resonó en la oscuridad. Un grupo de hombres enmascarados se movió entre la multitud. Su presencia era como un rayo en medio de la tormenta. Javier sintió una punzada de terror. «¿Qué diablos?», murmuró, mientras los hombres avanzaban. «No podemos quedarnos aquí. Tienes que llevarla a un lugar seguro», gritó Pablo, que había aparecido de nuevo, tirando de Javier. Pero Javier no podía apartarla de Valeria. Ella siempre había sido su luz. «No voy a dejarla». Su voz era un rugido. Entre toda la confusión, Valeria levantó una mano como si intentara detenerlo. «Javier, escúchame». Su voz era débil, pero había un fuego en su mirada. «No todo es lo que parece. Alejandro, él no es tu único enemigo. Lo que está sucediendo aquí es solo el comienzo». Javier se quedó helado, las palabras de Valeria resonando en su mente. Alejandro había estado tras de él todo este tiempo. ¿Pero había alguien más? «¿Qué quieres decir?», le preguntó, la urgencia llenando su tono. Valeria apenas podía hablar, pero insistió. «Rápido, escucha. Mi madre, ella era parte de algo grande. Alejandro ha estado manipulando a todos, pero yo sé cómo detenerlo». El caos aumentaba. Las luces de las ambulancias iluminaban el lugar como flashes de esperanza en medio de la oscuridad. Pero antes de que pudiera procesar lo que Valeria decía, un disparo resonó. La multitud gritó. Un hombre cayó al suelo. Era el extraño que había intentado ayudar. La sangre manaba, y Javier sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. Sin pensarlo, se lanzó hacia el hombre, que yacía herido. «No». «¿Qué sientes ahí? Por favor,
gritó, sintiendo un vacío en el estómago. Tienes que seguir luchando. Pero el hombre sonrió débilmente. No, es demasiado tarde para mí. Cuida de ella, tú eres su única esperanza. Javier sintió un nudo en la garganta. Las palabras resonaron como un eco. ¿Qué más estaba en juego aquí? Mientras el hombre se desvanecía, Javier miró hacia Alejandro, que ahora comenzaba a acercarse, moviéndose entre la multitud con una confianza inquietante. ¿Cuánto sabes, Javier?, preguntó. Su voz era una mezcla de burla y desafío. Siempre estás un paso detrás, y esta vez será tu final. Javier sintió que el suelo temblaba bajo él. No solo su vida estaba en peligro, sino que cada decisión afectaría a Valeria. Te enfrentaré, juró, sintiendo que el aire se volvía pesado. Era el momento de tomar una decisión, y no podía permitir que Alejandro ganara. Pero de repente, un nuevo giro. Un grito ensordecedor. Cortó el aire. Una explosión, un destello brillante, y Javier quedó paralizado. El edificio detrás de ellos estalló en llamas. El fuego iluminó el rostro de todos, y el caos se desató por completo. ¡Salgan! ¡Corran!, gritaba la multitud. Javier miró a Valeria, su frágil figura atrapada entre el pánico. «Vamos, Valeria, tenemos que salir de aquí». Pero ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Si este es el momento, lo será para todos. Javier, hay más en juego de lo que crees. Debes descubrir la verdad». La explosión había cambiado todo. Como una chispa, desató el verdadero terror. La lucha no solo era contra Alejandro. Había fuerzas más oscuras en juego. La vida de Valeria dependía de su decisión. Y en ese momento, Javier comprendió que estaban a punto de ser arrastrados a un juego aún más peligroso. A medida que el humo llenaba el aire y la multitud se dispersaba, Javier sabía que su futura no sería la misma. La pregunta brilló en su mente. ¿Podría encontrar la verdad antes de que todo se desmoronara por completo? El ardor de la incertidumbre lo envolvía, y el destino de todos pendía de un hilo, mientras el fuego comenzaba a devorar lo que quedaba de su vida normal. Javier sentía que el tiempo se detenía. La explosión resonaba en sus oídos, y el fuego iluminaba la noche, creando sombras amenazantes que lo rodeaban. «¡No, Valeria, aguanta!», gritó, preso del pánico, pero su mente no podía dejar de volver al rostro de Alejandro, quien se reía desde un rincón oscuro, disfrutando del caos. El olor a humo llenaba sus pulmones mientras luchaba por concentrarse. Valeria yacía en el suelo, apenas consciente, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pablo, con una mirada desesperada, intentaba empujar a Javier hacia la salida. «Tienes que irte ahora», gritaba, pero nada podía alejar la mirada de Javier de la niña herida. Luego, en un giro inesperado, un tercer disparo resonó. Esta vez, un grupo de hombres enmascarados emergió de las sombras, y la multitud se volvió locura por doquier. «Pasad a su alrededor, agárrenlo», gritó uno de ellos mientras corrían en dirección a Javier y Valeria. Era como una escena de una película, pero esta vez era su vida real. Una pesadilla que se desataba a fuego lento. «¡Javier! ¡Aquí!». Pablo lo empujó hacia un lado, y en ese momento la figura del hombre que había caído previamente se levantó. Era el extraño que había intentado ayudar, y ahora, sorprendentemente, estaba de pie y alejado de la muerte. A la sombra de la explosión, un gesto fugaz lo llevó a gritar: «Tú no entiendes nada. Todo es peor de lo que pensabas». «¿Por qué estás diciendo esto? ¿Quién eres realmente?». La voz de Javier temblaba. El extraño sonrió. «Mi nombre es Leo, y soy parte de lo que estás a punto de descubrir». Y mientras su mirada se clavaba en Javier, un semblante de seriedad se instaló en el ambiente. «Valeria no es quien crees que es. Y Alejandro ha estado manipulándolos a todos». Todo se detuvo para Javier. «¿Qué?», balbuceó. El suelo parecía temblar bajo sus pies. Valeria, luchando por mantenerse consciente, tomó la mano de Javier y murmuró: «Confía en él, Javier. Es la única oportunidad que tenemos». La revelación lo golpeó como un puño. ¿Valeria no era solo una niña? La oscuridad lo envolvió mientras la historia comenzaba a entrelazarse de maneras que nunca imaginó. En ese instante, Leo, con una mirada de desesperación, preguntó:
¿Estás listo para enfrentarte a la verdad, Javier? Pero antes de que pudiera responder, el caos estalló de nuevo. Un grito desgarrador resonó y Javier vio a Alejandro salir de entre las llamas, sin una herida, sonriendo de manera perturbadora. ¿No es este un bello espectáculo, Javier?, dijo, como si disfrutara de cada momento. Has estado corriendo en círculos. Valeria es solo una pieza en este tablero, y tú tienes que decidir si serás el rey o el peón. El corazón de Javier se detuvo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué verdad? Pero la respuesta no llegó. En cambio, la multitud comenzó a gritar más fuerte, y la policía llegó. Las sirenas, aullando como un lobo entre la noche. «Al suelo, todos al suelo», ordenaban. Sin dudar, Javier se lanzó hacia Valeria, pero el terror se apoderó de él cuando sintió un frío repentino. Un nuevo disparo sonó, y esta vez el objetivo no era él, sino Leo. Javier vio cómo caía al suelo, sangre brotando de su herida. «¡No!», gritó, pero el sonido se perdió en el estruendo. Javier se lanzó a la confusión, su mente nublada. La imagen de Valeria luchando por respirar se repetía en su cabeza como un mantra. Esto no puede estar pasando. Sentía que todo se desmoronaba. Alejandro se acercaba, como si la desesperación lo alimentara, y la verdad estaba al borde de revelarse. «¿Realmente te importa Valeria?», le preguntó Alejandro, con la voz saturada de burla. «Esto es solo un juego para ti, y muy pronto comprenderás que nadie escapará. Todos estamos atrapados en este ciclo». Las palabras de Alejandro resonaron, aunque Javier quería negarlas. De repente, mientras los gritos retumbaban, un fuego estalló. El caos se intensificó, y la oportunidad de escapar parecía desvanecerse. Javier se sintió arrastrado, y cuando miró de nuevo a Valeria, vio algo en sus ojos. No era solo miedo, había una determinación profunda, como un espasmo de fuerza que solo proviene de la verdad. La pregunta giraba en su cabeza. ¿Qué parte de su vida había olvidado? ¿A qué se refería Leo? Cuando la verdad emergió, todo lo que pensó que sabía cambió. ¿Podría averiguarlo antes de que todo se consumiera en la oscuridad? Todo era incierto ahora, y la única respuesta estaba al alcance de sus manos, en una red de mentiras y sacrificios. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La explosión resonante aún vibraba en sus oídos, y la imagen de Valeria, herida y vulnerable, se grababa en su mente. «Vamos, Valeria, despierta», gritó, desesperado. Mientras la multitud corría en pánico, las luces de las ambulancias iluminando el caos, sus ojos buscaban a Alejandro en medio de la confusión, pero solo encontraba sombras. De repente, una figura familiar se aproximó entre la multitud. Era Miguel, su viejo socio, que había sido parte de su vida antes de perderse en el juego del dinero. «Javier, tenemos que salir de aquí, ahora», insistía, su voz tensa. Pero Javier no podía apartar la vista de Valeria, cuyo rostro estaba pálido y cada vez más débil. «No puedo dejarla», gritó, sintiendo un nudo en el estómago. La escena se volvió aún más frenética. Gritos, sirenas, el olor a humo. Javier se arrodilló junto a Valeria, tratando de recordar lo que había aprendido en el pasado, cómo calmar a alguien en medio del trauma. «Valeria, sigue conmigo, prometo que te sacaré de aquí», le dijo, sus palabras saliendo con la urgencia de quien se aferra a un hilo. Y entonces pasó algo aún más inesperado. Con un disparo, un hombre vestido de negro emergió de la multitud. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero sorprendentemente era Leo. «No se muevan», gritó, levantando su arma en dirección a Alejandro, que aún observaba desde la distancia, sonriendo con malicia. «Qué bien que estás aquí. Todo se está desmoronando, y no puedes perder la oportunidad», le dijo a Javier, su voz cargada de intensidad. «¿Qué estás haciendo?», gritó Javier, aturdido. «Valeria necesita ayuda, no más disparos». La tensión aumentaba entre los presentes, pero entonces el desenlace llegó como un relámpago. Uno de los hombres enmascarados, que había estado al acecho, sacó un impulso oculto. «¡Alto!», gritó, y el aire se llenó con el sonido de un golpe seco y un silencio aplastante. Un disparo perforó la noche, y Javier sintió que el tiempo se detuvo. El impacto fue devastador. Leo cayó al suelo, dándole un giro catastrófico a la escena. «No, esto no puede estar pasando».
Javier se lanzó hacia él, pero lo que vio lo paralizó. Leo no solo estaba herido, sino que sonreía. Es demasiado tarde para mí, Javier, pero la verdad está a punto de revelarse. Y Valeria es la clave. Con esas palabras su cuerpo se quedó inmóvil. La confusión se esparció como un virus. Javier se abalanzó hacia Valeria mientras el caos lo envolvía. ¿Qué verdad?, preguntó. Cada palabra un susurro cargado de temor. Valeria abrió los ojos, pero algo en su mirada pareció cambiar. No puedo dejar que te atrapen, Javier. La sangre no es solo tuya, es parte de esta historia, murmuró, su voz temblorosa pero clara. Y entonces, en medio de la conmoción, otra bomba de información estalló. Valeria, ¿qué quieres decir?, cuestionó Javier, pero ella estaba demasiado débil, luchando con cada palabra. Yo no soy quien crees, balbuceó, sus ojos llenos de lágrimas. En ese instante, el mundo a su alrededor se tornó tenso, como si todos los hilos de su destino estuvieran al borde de romperse. Las sirenas de la policía sonaban más cercanas, y la multitud comenzaba a dispersarse. El juego no solo es Alejandro, es algo mayor, logró susurrar Valeria antes de desmayarse. La revelación era como un puñetazo en el estómago. Javier se sintió perdido. La fría realidad lo golpeó. Todo lo que había creído sobre su vida, su éxito y su lucha por Valeria podía ser una ilusión. Mientras se levantaba, sintió que sus piernas temblaban, y Alejandro reapareció entre la confusión. Esto ha sido solo el comienzo, Javier. Las piezas están en movimiento y tú solo eres un peón, declaró, su voz llena de satisfacción. ¡Cállate!, Javier gritó, su determinación encendiéndose de nuevo. En ese momento debía decidir entre escapar o enfrentar a todos los que, sin saberlo, habían estado jugando con su vida. La verdad, la que ahora parecía estar envuelta en oscuridad, podía ser su única esperanza. Pero con Valeria fuera de combate y Leo herido, todo parecía en su contra. La pregunta era, ¿podría salir de este enredo y proteger a la única persona que realmente importaba? El futuro se tornaba inseguro, lleno de secretos y mentiras. ¿Qué pasaría ahora? La lucha apenas había comenzado. ¿Y quién más estaba involucrado? La noche oscura los envolvía, mientras Javier se preparaba para enfrentar la tormenta. Javier seguía paralizado. Su corazón latía desbocado mientras miraba a Valeria, atrapada entre la vida y la muerte. La conmoción por Leo, su caída y la revelación de que había estado involucrado en algo mucho más grande lo dejaba atónito. ¿Qué estaba pasando? No podía absorberlo todo. La mirada de Alejandro, desde la distancia, se burlaba de él. Era un juego cruel, y Javier se sentía como un títere en las manos de su enemigo. «¡Apártate!», gritó Pablo, intentando mover a Javier. «No podemos quedarnos aquí, ahora». A su alrededor, la multitud comenzaba a entrar en pánico. Cada sirena que se acercaba era un recordatorio de que el tiempo se les acababa. El caos lo envolvía, pero su mente solo podía pensar en Valeria. «No, tengo que ayudarla». El miedo y la desesperación llenaban sus venas. Javier se arrodilló de nuevo al lado de Valeria. Su respiración era un hilo delgado. Su voz temblaba mientras tomaba su mano. El frío de su piel casi lo paralizaba. Pero no podía darse por vencido. Miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Fue entonces cuando el ruido de las discusiones comenzó a deslizarse entre los gritos y las explosiones. Pablo lo tomó del brazo. «Javier, escúchame». Pero las palabras de su amigo no llegaban a sus oídos. En cambio, un destello de luz llamó su atención. Un grupo más de personas se agolpó cerca de ellos. Javier apenas podía distinguir lo que sucedía. Todo parecía un torbellino de cuerpos, luces y gritos. Dentro de ese caos, su sentido de protección hacia Valeria ardía en su pecho como una llama. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Javier!». Al levantar la vista, vio una mujer en el medio de la multitud. Era su madre, a quien no había visto en años. La chocante presencia de ella dejó a Javier sin aliento. «Mamá, ¿tú aquí?». El shock lo atravesó como un escalofrío. «No tenemos tiempo para esto», gritó ella, con la mirada fija en Valeria. «Déjala, es nuestra oportunidad».
Las palabras fueron como un puñetazo en la cara. Había tanto que no entendía. ¿Era posible que ella tuviera algún vínculo con todo esto? ¿Qué dices? Ella la necesita. La voz de Javier temblaba, luchando por mantener la calma. Nunca había esperado ver a su madre de nuevo, y mucho menos en una situación como esa. Tengo que ayudarla. Javier, escúchame por favor. Valeria tiene algo que Alejandro quiere, y no podemos quedarnos aquí. Hay cosas que no sabes, verdades oscuras que pueden destruirnos a todos si nos quedamos. La mirada de su madre era intensa, y Javier sintió una oleada de confusión y rabia. ¿Por qué nunca le había hablado de todo esto? Pero antes de que pudiera cuestionarla más, el estruendo de un segundo disparo interrumpió su diálogo. El caos se convirtió en un mar de gritos. Javier giró y vio a Leo, ahora tambaleándose, intentando levantarse. Javier, su voz, se había vuelto un susurro quebradizo. Todo estaba en la sangre. Decídete, ¿te quedarás aquí o lucharás por lo que es tuyo? La pregunta retumbó en su cabeza. ¿Qué era lo que verdaderamente le pertenecía? ¿Era la vida de Valeria o el secreto oculto detrás de su madre? La presión aumentaba. Más hombres enmascarados se acercaban. La policía estaba cada vez más cerca, pero el peligro venía desde todos lados. «Tienes que elegir ya», insistió Pablo, sacándolo de sus pensamientos oscuros. Javier miró a su madre y luego a Valeria, que parecía desplomarse más y más. La urgencia era innegable. ¿Validar los secretos o salvar a la única persona que realmente había significado algo? ¿Qué haría? A medida que el tiempo se contraía, la decisión pesaba cada vez más. La vida y el pasado colisionaban en su mente, mientras todo a su alrededor era un caos. Aquella explosión de emociones lo obligaba a decidir, a enfrentar directamente las sombras que rodeaban su historia. ¿Pero a qué costo? ¿Podría seguir adelante sin destruirlo todo? En ese instante, la explosión de una nueva bomba resonó detrás de ellos. La oscuridad, el terror y el dolor invadieron cada rincón. La batalla por su propia alma había comenzado, y todos los hilos de su vida ahora se estaban desenredando. Javier sintió que la explosión que había sacudido su mundo resonaba en su interior. La confusión y el caos lo envolvían. Pero su mirada permanecía fija en Valeria, cuya respiración se desvanecía lentamente en la penumbra de la noche. «Por favor, aguanta», imploró, sintiendo el nudo en su garganta dificultar cada palabra. No podía permitir que todo terminara así, no podía perderla de nuevo. «Esto es una locura, Javier», gritó Pablo, tratando de arrastrarlo hacia la salida. «Tienes que irte, ahora». Pero la desesperación en la mirada de Valeria lo mantenía anclado en su lugar. Las palabras de Leo retumbaban en su mente. La verdad está a punto de revelarse. Alejandro avanzaba desde las sombras. Su sonrisa retorcida iluminaba su rostro por el resplandor de las llamas. ¿No es hermoso, Javier? El espectáculo final. Los héroes y villanos, a punto de perderse en la oscuridad. Los latidos de Javier resonaban como un tambor en su pecho. «¿Sabes qué es lo que realmente me enoja, Alejandro?», vociferó, dando un paso hacia adelante. «Que pienses que puedes jugar con nosotros. Tú no sabes quién soy realmente». La adrenalina le daba una fuerza que nunca había sentido antes. «¿Y quién eres? Un ladrón de sueños, solo un hombre más lleno de ambición que de valores». Alejandro se burlaba, pero Javier no se detendría. La vida de Valeria dependía de él. «No dejaré que te lleves su esperanza». Con un grito que hizo eco entre las llamas, se abalanzó hacia Alejandro. Sus manos temblaban, pero el fuego en su interior ardía intensamente. En ese momento, todo lo que había perdido, todas las sombras de su infancia, se retorcieron en una sola dirección: la defensa de lo que más amaba. Entró en la oscuridad luchando contra la confusión y la desesperación que lo habían acompañado por tanto tiempo. Mientras el caos se propagaba, Javier sintió un tirón en su corazón. Valeria estaba ahí, consciente y desesperada. «Javier, los secretos. No puedes dejar que vuelva a ganar». Sus palabras eran un eco entrecortado, cada una desgarrando el silencio que respiraba. El tiempo parecía detenerse. Una ráfaga de decisiones lo invadió. Ahora, más que nunca, debía aferrarse a la verdad. Un golpe resonó. Javier había logrado derribar a Alejandro, pero el ambiente a su alrededor ardía como un infierno.
Era su oportunidad, un momento crucial donde podía cambiar su destino. La mirada de Valeria lo empujó a seguir luchando. «¡Sálvala, Javier!», le gritó su madre, visible entre el caos. «Pelea por lo que es correcto». Las palabras resonaron. No solo se trataba de Valeria, sino de acabar con un ciclo de traición y oscuridad. Mientras la policía llegaba a la escena, la figura de Alejandro se desvanecía entre la confusión. Finalmente, Javier quedó de rodillas junto a Valeria, sintiendo su pulso aún debilitado. «Voy a arreglar esto, lo prometo», dijo, su voz recuperando un tono de fuerza. Las luces de la ambulancia iluminaron su semblante. Por un instante, todo parecía silencioso. Valeria sonrió débilmente. «El futuro está en tus manos, Javier. No tener miedo». Sus palabras se desvanecieron, pero su fe quedó grabada en su corazón. «El pasado no me define. Ahora sé quién soy», murmuró, un resplandor de determinación atravesando su ser. El compromiso que había jurado a la vida de Valeria fue el último hilo que lo mantenía unido. Finalmente, Javier tomó la mano de Valeria y se dio la vuelta. «Vamos a casa». En ese momento, supo que aunque su camino estaba manchado de dolor, también estaba lleno de posibilidades. Era el inicio de un nuevo capítulo. Mientras los paramédicos se llevaban a Valeria, Javier se sintió ligero, como si estuviera renaciendo. Había perdido a muchos, pero ahora estaba listo para afrontar el futuro. No más sombras, solo luz. Ahora es tu momento. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte las siguientes historias exclusivas que vienen en camino. Si sientes que este final te ha impactado, destruye ese botón de like ahora. Alimenta el algoritmo y haz que lo vea la gente. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparte este vídeo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar con esas acciones. No esperes ni un segundo más.